A ver si se escucha bien. Sí. El audio sí está bien. Lo que el no audio hay está es muy bien. imagen. Ajá, el video es el que de repente se ve medio raro, pero el audio está muy bien, te escuchas muy bien. Ok. Bien, pues muy buenas ¿Ya te ves? tardes, ¿Ya te ves? noches. Pues estoy en el celular porque la computadora, no, ya no me dejó entrar. Buenas noches a todos, a todas. Katia, hola, José Luis, Daniela, María, Laura, Azul. Hola, hola. Hoy es 15 de julio y es nuestra octava sesión del taller de creación literaria Prep en línea CEP, ¿sí? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, pese a la ola de calor, pues de nueva cuenta, ¿no? Pero pues vamos a trabajar. Bien, quiero preguntarles, a ver quién me responde, ¿qué saben del siglo XIX? ¿Qué se les viene a la mente ¿Cómo? cuando hablamos del siglo XIX? Así, digamos que un poco de historia universal sobre el siglo XIX. Pues ahorita a mí se me vienen a la mente porque estoy en el módulo del módulo 10 y pues las guerras mundiales, las dos. O sea, Bueno, es lo no, que se me viene a la mente, ¿no? estas Como, son del 20. pero empiezan en el siglo XIX. Ay, ya no te oyes. Diego, ya no te oyes. Ya no se entiende. ¿Ya se escucha? Sí, ya. Ya te escuchas. Bueno, les decía que la Primera Guerra inició en 1914 y terminó en 1918, la primera, luego la segunda en 39 y terminó en 45. ¿No? Bueno, aquí en nuestro país, el siglo XIX, pues la independencia, ¿no? 1810, las leyes de reforma, etcétera. Bueno, en la literatura, durante el siglo XIX, pues hubo dos corrientes artísticas muy importantes, que fue el romanticismo y el realismo, ¿sale? Durante el siglo XIX, pues destacan dos situaciones, digamos que en relación con los cambios políticos y sociales. Por una parte, pues digamos que se presentan luchas de tipo social, donde el proletariado, digamos, se enfrenta a la burguesía con la finalidad de obtener mejores condiciones en los aspectos de tipo laboral, ¿no? Que eso se ha dado siempre. En Francia, obreros, estudiantes piden, por ejemplo, la abdicación de Luis Felipe I de Orleans, ¿no? A quien después le sucede Luis Napoleón, ¿no? Y esto pasó en 1870. Hubo un golpe de Estado, pues que ya después instituye la Tercera República, ¿no? Mejorando las condiciones de vida de miles de obreros, ¿no? En Inglaterra, ¿no? Y con la revolución industrial que había sucedido en el siglo XVIII, pues habían surgido los sindicatos que trajeron importantes cambios en la vida laboral del proletariado. Por una parte, pues las grandes potencias que expanden sus territorios van a buscar mercados para sus productos, ¿sí? Y ya después, consecuentemente, con el desarrollo industrial, pues va a avanzar y la situación social, en choque con las nuevas formas de vida, se va, pues, hasta deteriorar en una forma muy notoria, ¿no? Ante todas estas circunstancias, pues se establece incluso pues una nueva concepción filosófica de la historia, digamos, donde pues se advierte, ¿no?
digamos, como motivo principal la lucha de clases, ¿no? Digamos que los antagonismos que estas situaciones implican se presentan como tema primordial en dos escritores que debieron de haber escuchado, ¿no? Marx y Federico Engels, Carlos Marx. Eh, la filosofía que aportan tanto Federico Engels como Carlos Marx, ¿sí? Pues plantea principalmente la evolución del ser humano como un ente social, ¿sí? Digamos que esto es la base de la filosofía incluso de Carlos Marx y de Engels, y ellos pues señalaban que los propietarios de las industrias pues no querían modificar la precaria situación en la que estaban confiados todos los obreros de esa época, ¿no? Y ya después, en cambio, el proletariado, ¿no? Que sufría pues la explotación, si se trataba de mejorar sus desigualdades, sus condiciones de trabajo, pues esa inevitable oposición es la que provoca pues ya la evolución misma de la historia, ¿no? Y esto sucede en el siglo XIX. Todas las teorías marxistas, pues, y que en la actualidad ya el marxismo está muy superado, ¿sí? Yo ya superé el marxismo desde hace mucho tiempo. Yo creo que a los 20 años yo ya había superado a Carlos Marx, ¿no? Si se tienen 40 años y se sigue creyendo o siendo marxista, es que hay problemas. Bueno, las teorías marxistas establecen pues que dichas contradicciones económicas traerían como consecuencia pues una revolución socialista, ¿no? En la que el proletariado va a conquistar el poder del Estado, y pues esto era, digamos, que lo propuesto por Marx y Engels, ¿no? De manera paralela a estas circunstancias sociales, pues surge la concepción científica de quién haber. En el siglo XIX, la concepción científica de un señor que empieza su apellido con D, ¿no? Que escribió un libro que habla sobre las especies, ¿no? Darwin, ya bueno, alguien ya Ay, lo dijo sí. ahí en el chat, ¿sí? Bueno, de manera paralela a esa filosofía de Carlos Marx y Engels, en el tema de la ciencia, pues el darwinismo, digamos que va a ayudar a a que los seres humanos observen la realidad, ¿cómo se los digo? Con absoluta objetividad, ¿no? Ya alejados de idealismos metafísicos, ¿sí? Carlos Darwin publica, ¿no? Esa obra que también todos deberíamos de leer. Si no la han leído, pues también anótenla ahí en sus libros, por leer El origen de las especies, ¿no? Pues ya en términos de selección natural. Carlos Darwin, en El origen de las especies, digamos que plantea que los seres vivos sufren un proceso conforme a las leyes de la naturaleza, en el que sobreviven los más fuertes, ¿no? Y digamos que este tipo de desarrollo rechaza cualquier aspecto de tipo religioso o teológico. Ya el creacionismo aquí con Darwin pues queda totalmente atrás, ¿no? Ya es, digamos que, pues que se relacione con el proceso biológico, pues ya del mundo animal, ¿no? Según esos principios de Darwin, pues el sentido teológico, el sentido metafísico que interpretan los acontecimientos que ocurren a partir de causas sobrenaturales o de fuerzas abstractas, pues quedaba reducido al marco del pasado, y ya después también fue plenamente superado por el pensamiento positivista,
que el pensamiento positivista, si lo recuerdan, se va a dar a finales del siglo XIX y aquí en México llegó el positivismo, por eso con Porfirio Díaz, pues hubo el grupo de científicos positivistas, ¿no? Cuyo lema del positivismo era el orden y el progreso, ¿no? Y gracias a eso, pues aquí en México, en cuestión de ciencia, en la época de Porfirio Díaz, porque justo Sierra y gente de esa época importante se fue a estudiar la escuela positivista con el padre del positivismo, que fue Augusto Comte, ¿no? Que bueno, esta ya corriente filosófica pues va a fincar en realidad, ¿no? Como repito, el progreso y el orden, ¿no? Que el positivismo, sí es una corriente filosófica que es importante entender. Ya, pues con el desarrollo de los aspectos sociales propuestos por Carlos Marx, por Federico Engels, pues los avances científicos de Darwin y todo su grupo, porque no nada más él fue solo, y la objetividad ya del positivismo que nació con Augusto Comte, ¿no? El positivismo cotidiano, pues van a repercutir, ¿sí? En el surgimiento del realismo literario, del realismo artístico, ¿sí? Por eso es importante, digamos, que entender esto que les acabo de mencionar. Se debe entender el realismo literario como un movimiento que reacciona contra los excesos pues muy subjetivistas a los que había llegado ya la tendencia romántica precedente, ¿no? El famoso romanticismo, ¿sí? Y aquí en nuestro país hubo escritores del romanticismo, ¿no? Muy importantes. Manuel Altamirano, Ignacio Manuel Altamirano, el maestro, perteneció a esa corriente. Pero bueno, las actitudes realistas se establecen, pues digamos que en la segunda mitad del siglo XIX, su principal característica es que presentan una observación rigurosa de la realidad, esa es una de sus características, presentan una observación rigurosa de la realidad, la cual lleva al texto por medio de un orden, pues de un orden estricto con de- con mucho detalle narrativo, vaya, ¿no? Esa es una de las características de los textos del realismo. Para lograr el efecto realista, el escritor de esa época se vale de muchas descripciones minuciosas, ¿no? De ambientes y personajes tomados de la vida diaria. Ahí tenemos, por ejemplo, obras muy importantes como Ana Karenina. No sé si han leído a Ana Karenina o bueno, deben de leer a Ana Karenina, que es una novela maravillosa y aparte también la pobre Ana deja todo, sus hijos, su marido, su buena posición, por una mujer aburrida que quería comerse el mundo, por un militar y va a acabar muerta en las vías arrollada por un tren, ¿no? Imagínense, eh, ese final en Ana Karenina, pero ahí las descripciones de qué hace Tolstoy en Ana Karenina son muy valiosas. También otro escritor realista maravilloso, si no han leído Madame Bovary, que ahorita hago un comercial, Madame Bovary es mi novela favorita realista. Si no han visto, hay una película francesa de los años 50 que no está cansada, que se llama Madame Bovary, y me parece que está en YouTube. Y la primera escena, porque fue una novela muy prohibida que se le prohibió a Flaubert,
al autor y él incluso estuvo hasta en juicio, ¿no? ¿Sí se escucha? Sí, a Flaubert porque, pues no, fue una novela muy, muy mal vista, ¿no? Pero vale la pena que busquen esa película. Si no tienen tiempo de leer Madame Bovary o Ana Karenina, véanlas, ¿no? Bueno, como reitero, pues todas las actitudes realistas se van a establecer en la segunda mitad del siglo XIX. Repito, su principal característica es que presentan una observación rigurosa de la realidad, la cual pues va a haber mucho detalle narrativo, ¿no? Para lograr ese efecto, lo repito, el escritor hace muchísimas descripciones minuciosas, por eso Ana Karenina es un libro gordo, por eso Guerra y Paz de Tolstoy también es un libro gordo, por eso las novelas que escribió Stendhal, ¿sí? La Cartuja de Parma, las que escribió Rojo y Negro, son novelas muy gordas por esas descripciones minuciosas y de ambientes y personajes, muchos, ¿sí? Tomados de la vida diaria. Si ustedes leen La Cartuja de Parma de Stendhal, ¿no? Aparece incluso hasta Napoleón como personaje que iba a los pues grandes eventos de la aristocracia de la época, que me parece a mí muy interesante leer todo eso. Se van a encontrar con eso, ¿no? También hay muchas reproducciones del habla coloquial de esa época. Por eso, si ustedes quieren conocer cómo era Francia en el siglo XIX, pues lean a Víctor Hugo con Los Miserables, ¿sí? Porque también Víctor Hugo, pues fue un escritor que pisó el realismo, o lean a Honorato Balzac, ¿no? Con La Comedia Humana, que son más de 100 novelas. Creo que son 110 todas las novelas que conforman la comedia humana, y ahí está representada la Francia de la época, por esto que les digo, ¿no? Porque hay muchos personajes de la vida diaria, hay un habla coloquial, ¿no? Casi está ahí plasmada la realidad de la época. El realismo va a rechazar todo el sentimentalismo, lo fantástico, lo maravilloso, ¿sí? El lenguaje realista, pues va a advertir una franca renovación, pues acepta formas coloquiales pues, del habla común de la época. Eh, digamos que también hay la vuelta, digamos, al pasado medieval, ¿sí? Una atmósfera que predominaba en el romanticismo, ¿no? Se sustituye, ¿no? Toda esa atmósfera de vuelta al pasado que hubo con el romanticismo, se va a sustituir por escenas de la vida cotidiana, ¿sí? El romanticismo hubo un exotismo, ¿sí? Muy grande, ¿no? ¿Sí? Ya ese exotismo del romanticismo, pues lo va a cambiar por una veracidad objetiva, ¿sí? El realismo trajo para la literatura pues obras acabadas, obras muy pulidas en las que se presenta, digamos, hasta una estricta depuración del estilo, y también hay una crítica social sobre la realidad recreada. En este caso, digamos que se trata de ver al ser humano con gran objetividad, ¿sí? Dejando atrás pues ya todos esos impulsos idealizados de la pasión romántica, ¿no? También el romanticismo tomó mucho de los elementos del Renacimiento para construir toda parte de la filosofía romántica. Todo eso el realismo lo deja atrás, ¿no? Al formarse pues una nueva literatura bajo nuevas teorías, pues surge una estética muy diferente a la del romanticismo,
Y esto va a suceder principalmente en la novela. En el cuento, sí hubo cuentos realistas, pero hubo más novelas y fue una época muy importante para la novela, el realismo, ¿no? Y ahí están las novelas que les acabo de mencionar, Ana Karenina, Los Miserables, La Cartuja de Parma, etcétera, ¿no? Y pues ya para terminar un poco con esto, el movimiento realista aparece en Francia, ¿no? Unido a, pues también a tendencias pictóricas, ¿no? Que las tendencias pictóricas también pretendían plasmar en los lienzos escenas simples de la cotidianidad, pues también en oposición a la grandeza exagerada de las representaciones románticas, ¿no? Porque sí, en el romanticismo hubo una exageración tremenda, un exotismo muy elevado. En Francia, los principales representantes literarios de esa época, uno de ellos es Henry Bale, ¿no? Que él responde al seudónimo Stendhal, ¿sí? Que ojalá puedan leer. Stendhal tiene libros muy importantes, tiene un libro precioso que se llama Paseos por Roma, ¿no? Y ahí podemos ver gracias a pues, la corriente realista, podemos ver a la Roma del siglo XIX, ¿no? Porque Stendhal, pues fue un viajero, ¿no? Viajó por toda Europa y lo plasmó en sus libros. Casi la mayoría de libros que tiene Stendhal son libros de viajes, porque nada más él escribió 2 novelas nada más, ¿sí? Rojo y Negro y La Cartuja de Parma, que en La Cartuja de Parma, su contexto, pues aparece Napoleón, está la Revolución Francesa. Entonces, es un libro, pues hasta histórico para saber de la Revolución Francesa. También, repito, está Honorato Balzac con la Comedia Humana, está Flaubert en Inglaterra, un escritor realista, ¿no? Muy importante, que si queremos saber cómo fue la época victoriana de la reina Victoria durante los más de 60 años que gobernó la reina Victoria, que no fue, pues, de gran esplendor, ¿no? Pues hay que leer a Dickens, ¿no? Es Charles Dickens. Eh, bueno, de Charles Dickens se conocen los cuentos de Navidad, pero tiene muchas novelas. Y una novela preciosa de Charles Dickens que a mí me gusta mucho es Historia de dos ciudades. Ojalá puedan leer esa novela de Grandes Esperanzas, no sé quién lo dijo, pero también es una novela eh, este, muy buena. Dickens, espero que sí hayan leído algo o hayan visto por lo menos los cuentos de Navidad. Pero digamos que esos son los más importantes. En España hubo también escritores muy importantes, famosos. No sé si les suena Benito Pérez Galdós o Leopoldo Alas Clarín, Juan Valera, este, otro escritor que se llama Armando Palacios Valdés, que fue un escritor realista. Digamos que esos son los más importantes en España. En Rusia, bueno, en Rusia, en el, en el, en el realismo, pues está nada más y nada menos que Dostoyevsky, ¿no? El Tolstoy y Gorky, también Máximo Gorky es realista. En Italia, un escritor realista está Giovanni Verga, ¿no? Edmundo Arnias y bueno, otro. Y hubo novelas
La Dama de las Camelias, no sé si han leído o visto las películas que hay de las Damas de las Camelias, pues ahí tenemos a Dumas, ¿no? A Alejandro Dumas hijo, ¿no? Que narra la historia de amor entre una aristócrata parisino y su cortesana llamada Margarita, ¿no? Que era la Dama de las Camelias, ¿no? Y ahí vemos las convenciones sociales y el ambiente de la época pues se ven reflejados en esa novela del siglo XIX. En Rojo y Negro de Stendhal, pues ahí vemos el realismo francés. Ahí se cuenta, por ejemplo, la historia del joven Julián, ¿sí? Y la serie de esfuerzos que hace ese joven, riesgos, tretas que debe de realizar para lograr su propósito de ascender socialmente, ¿sí? Pues para obtiene, digamos que una situación económica, pero él quería ingresar a la aristocracia de la época, ¿no? Y bueno, está Ana Karenina, también está Un corazón sencillo, eh, hay otra novela de esa época que se llama La tristeza, que es de Chekhov, ¿no? Y bueno, mucho teatro, hubo mucho teatro, realista y bueno, hasta aquí es el realismo. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Fui muy rápido, ya sabían cosas, ¿qué les parece? Bueno, se preguntan por qué fue todo esto, porque vamos a leer un cuento de esa época, ¿sí? Y para que ustedes confirmen lo que ayer explicó el maestro Jorge, cómo tiene esa construcción, ¿no? Esa estructura que ayer vimos. Bueno, voy a compartir pantalla, pero ¿qué les pareció? A ver, Katia, ¿qué te pareció lo que dije? ¿Se te quedó algo? ¿Ya sabías algo? Ana Karenina es un libro que me regaló mi hija hace muchos años, pero solamente leí el principio hasta donde están en un lago patinando, punto final, o sea, fue el mero principio. Supongo que el Conde de Montecristo está dentro de esta época también. A mí se me hace pesado de leer en el sentido del lenguaje. Me llama la atención que digas que era lenguaje coloquial, porque era el lenguaje coloquial de esa época. Porque ahorita en la actualidad es un lenguaje difícil de entender. Y respecto a Carlos Dickens, estoy leyendo en este momento Grandes Esperanzas y me parece un libro tipo Tom Sawyer, muy interesante, pero de aventuras. Muy padre, me gustaría mucho que fuera un libro dirigido como para adolescentes, o sea, que se los recomendaran en la adolescencia, porque la adolescencia creo que es la mejor época para leer a Dickens, ¿no crees? Es que sin duda yo lo leí pues en esa época y para leer a Dickens, para leer a Verne, para leer a Salgari, este, para leer a Faulkner, ¿no? A William Faulkner, para leer Tom Sawyer, ¿no? Etcétera. Sí, sí, sin duda, Dickens sí es un libro que se debería de leer, un escritor que se debería de leer en esa época, ¿no? Sí, así es. Muchas gracias, Katia. ¿Cómo ves, Abril, con lo que dije del realismo? Un poco de historia, un poco de todo. Bueno, pues a mí la verdad es que Tolstoy me parece un gran escritor. La muerte de Ivan Illich y el de Cuánta tierra necesita un hombre. Ese es un cuento largo. Ayer que ¿Mm? hablábamos de cuento, ese Pero es es un cuento largo. bellísimo, es bellísimo. Odias a todos, amas a todos al mismo tiempo, está así muy fluctuante. De Cuánta tierra necesita un hombre, que es un cuento así chiquitillo. Es precioso, es envolvente, en chingate. Ay, perdón. Muy rápido te atrapa, entonces está genial. Tolstoy era un genio, Sí. era maravillosamente genial. Y fíjense, Tolstoy supo de nuestro país, ¿eh? Él aplaudía a Porfirio Díaz, le mandaba cartas y tenía planeado un viaje a México que ya no hizo,
pero estaba al día con las noticias de nuestro país, ¿eh? Tolstoy. Bueno, ¿alguien más? ¿Algún comentario en lo que comparto? Este texto que vamos a leer realista de un escritor español. Acá está. Acá está. Bien, ¿ya se ve? ¿Sí se ve o no? Sí, ya se ve. Ok. Bien, el texto se llama La confesión de un crimen. Inicio yo y después pido que alguien me apoye. En el vasto salón del Prado aún no había gente. Era temprano, las 5:30 nada más. A falta de personas formales, los niños tomaban posesión del paseo, utilizándolo para los juegos de aro, de la cuerda, de la pelota, piocampo, escondite y otros no menos respetables. Tan respetables, por lo menos, y por de contado más saludables que los del ajedrez, tresillo, ruleta y 7:30 con que los hombres se divierten. Y si no temiera ofender las instituciones, me atrevería a ponerlos en parangón con los del salón de conferencias del Congreso y de la Bolsa, seguro de que tampoco habían de desmerecer. El sol aún seguía bañando una parte no insignificante del paseo. Los chiquillos resaltaban sobre la arena como un enjambre de mosquitos en una mesa de mármol. Las niñeras, guardianes de fieles de aquel rebaño, con sus cofias blancas y rizadas, las trenzas del cabello sueltas, las manos coloradas y las mejillas rebosando una salud que yo, para mi deseo, se agrupaban a la sombra sentadas en algún banco, desahogando con placer sus respectivos pechos henchidos de secretos domésticos, sin que por eso perdiesen de vista un momento, dicho sea en honor suyo, los inquietos y menudos objetos de su vigilancia. Tal vez que otras se levantaban corriendo para ir a socorrer a algún mosquito infeliz que se había caído boca abajo y se revolcaba en la arena con horrocinos chillidos. Otras veces llamaban imperiosamente al que se desmandaba y le residenciaban ante el consejo de doncellas y amas de crial, amonestándole suavemente o recriminándole con dureza y administrándole algún leve correctivo en la parte posterior. Vean nada más todo esto para decir una nalgada, ¿no? Cuánta adorno para decir una nalgada, ¿sí? En la parte posterior, un leve correctivo en la parte posterior, según el sistema y el temperamento de cada juez. Que aquí fíjense hasta esto cómo nos marca un tiempo, ¿no? Esto obvio ya los psicólogos y en la actualidad pues está mal visto. Esperando la llegada de la gente, me senté en una silla metálica de las que dividen el paseo y me puse a contemplar con ojos distraídos el juego de los chicos. Detrás de mí estaban sentadas dos niñas de 11 a 12 años de edad, cuyos perfiles lo único que veía de ellas era de una corrección y pureza encantadoras. Ambas rubias y ambas vestidas con singular gracia y elegancia. En Madrid, esto último no tiene nada de extraordinario, porque las mamás que han renunciado a ser coquetas para sí, lo continúan siendo en sus hijas y han convenido a hacerse una competencia poco favorable a los bolsillos de los papás.
Me llamó la atención, desde luego, la gravedad que las dos mostraban y el poco o ningún efecto que les causaba la alegría de los demás muchachos. Al principio creí que aquella circunspección procedía de considerarse ya demasiado formales para corretear y me pareció cómica, pero observando mejor me convencí de que algo serio pasaba entre ellas. Y como no tenía otra cosa que hacer, cambié de silla disimuladamente y me acerqué cuanto pude a fin de averiguarlo, ¿no? Digamos que como cuando vamos en el metro y estamos escuchando las conversaciones, ¿no? La una estaba pálida y tenía la vista fija constantemente en el suelo. La otra la miraba de vez en cuando con inquietud y tristeza. Cuando me acerqué, guardaban silencio, pero no tardó en romperlo la primera exclamando en voz baja y con acento melancólico: si lo hubiera sabido, no saldría hoy a paseo. ¿Por qué? Repuso la segunda. De todos modos, algún día habías de encontrar. La primera no replicó nada a esta observación y callaron un buen rato. Al cabo, la segunda dijo, poniéndole una mano sobre el hombro: ¿sabes lo que estoy pensando, Asunción? ¿Qué? Que debías decírselo todo. Lola es buena niña, aunque tenga el genio vivo. ¿No te acuerdas cuando nos pegamos y nos arañamos porque le quité de ser la mamá? Ya ves que se le pasó enseguida. Sí, pero esto es muy distinto. Ya lo sé que es distinto, pero debes decírselo. Ay, no me mandes eso, por Dios, Luisa. De seguro no me vuelve a decir adiós y se lo cuenta enseguida a sus papás. ¿Y no será peor que se lo cuente a otra persona? Hay niñas tan mal intencionadas. Elvira lo sabe ya. No sé quién se lo ha dicho. Bueno, alguien que continúe, por favor, que encienda su micro. ¿Puedo? Claro que sí, José. Profunda debió ser la impresión que esta noticia causó en el ánimo de Asunción, porque no volvió a despegar los labios y siguió escuchando consternada las razones de su amiga, que las amontonaba de un modo incoherente pero con resolución. El paseo se iba poblando poco a poco. El sol no se enseñoreaba ya sino de uno de los ángulos del salón. Al retirarse dejaba claro y nítido el ambiente, en el cual resaltaban con admirable pureza el obelisco del 2 de mayo y las águilas del Museo de Arterilla y de San Jerónimo. Los pequeños retrocedían ante la invasión de los grandes a los parajes más apartados, donde establecía nuevamente sus juegos. Un chico rubio, vestido de marinero, se quedó fijo delante de nuestras niñas, contemplándolas con insistencia, no hallando, al parecer, conveniente la gravedad que mostraban. Se puso a hacerles muecas en son de menosprecio. Luisa, al verse interrumpida en su discurso, se levantó furiosa. Ya me perdí. Se levantó furiosa y le dio de los cabellos. El chico se alejó llorando. Al cabo de un rato, cuando ya me disponía a dejar la silla para dar algunas vueltas, oí exclamar a Luisa: ¡calla, calla! Me parece que ahí viene Lola. Asunción se estremeció y levantó la cabeza vivamente. Sí, sí es ella, continuó Luisa. Viene con Pepita y con Concha y Eugenia.
Es el primer domingo que viene después de la muerte de su hermano. No te pongas así, niña. No te asustes. Verás, yo lo voy a arreglar todo. Asunción, en efecto, había empalidecido y estaba clavada e inmóvil en la silla, como una estatua. Pronto dividíse un grupo de niñas de su edad que se aproximaba. En el centro tenía una completamente enlutada, morenita, con grandes ojos negros y profundos, que debía de ser la causante de los temores de Asunción. Luisa se levantó a recibirlas y echó una carrerita para cambiar con ellas buena partida de besos, cuyo rumor llegó hasta mis oídos. Asunción no se movió. Al llegar todas la saludaron con efusión, no siendo, por cierto, la menos expansiva, la enlutada Lolita. Después de cambiadas las primeras impresiones, observé que Luisa hacía señas a Asunción en ademán de pedir algo, y que Asunción lo negaba, también por señas, pero con energía. Luisa, sin embargo, se resolvió a hacer lo que pretendía a deshecho de su amiga, y llegándose a Lola, le dijo: Mira, Asunción tiene que decirle una cosa. Ve a sentarte junto a ella. Lolita se vino hacia la melancólica niña y le preguntó cariñosamente, tocándole la cara: ¿Qué tienes que decirme, Conchita? La pobre Asunción, completamente abatida, no contestó nada, visto lo cual por su amiga, tomó asiento al lado y la instó con mucha viveza para que le contase lo que le ponía tan triste. Mira, Lola, comenzó con voz temblorosa y casi imperceptible. Después de que te lo diga, ya no me querrás. Lola protestó con una mueca. No, no me querrás. Dame un beso ahora. Después de que te diga, de que te lo diga, no me darás ningún otro. Lolita se manifestó sorprendida, pero le dio algunos besos sonoros. Mañana, hace un mes que murió tu hermano Pepito. Yo sé que has tenido una convulsión por haber visto el ataúd. A mí no me han dejado ir a tu casa porque decían que me iba a impresionar. Pero toda la tarde la pasé llorando. Luisa, te lo puede decir. Lloraba porque Pepito y yo éramos novios. ¿No lo sabías? No, pues no, pues lo éramos desde hacía 2 meses. Me escribió una carta y me la dio un día al entrar a tu casa. Salió de un cuarto de repente, me la dio y se echó a correr. ¿Sí? Ok, si quieres continúo. Me decía que desde la primera vez que me había visto le había gustado, que podríamos ser novios si yo le quería, y que en concluyendo la carrera de abogado, que era la que pensaba seguir, nos casaríamos. A mí me daba mucha vergüenza contestarle, pero como a Luisa le había escrito también Paco Núñez declarándose, yo por encargo de ella le dije un día en el paseo: Paco, de parte de Luisa, que sí. Y a la otra vuelta Luisa le dijo a Pepito: Pepito, de parte de Asunción, que sí. Y quedamos novios. Los domingos, cuando bailábamos en tu casa o en la mía, me sacaba más veces que a las demás, pero no se atrevía a decirme nada. A pesar de eso, una vez bailando, como estaba triste y hablaba poco, le pregunté si estaba enfadado, y él me contestó: Yo no me enfado con nadie y mucho menos contigo. Yo me puse colorada y él también. Todos los días por la tarde iba a esperarme a la salida del colegio. Se estaba paseando por delante hasta que yo salía y después me seguía hasta casa.
Aquí Asunción cesó de hablar y Lola, que la escuchaba con tristeza y curiosidad, aguardó un rato a que continuase y viendo que no lo hacía, le preguntó: pero, ¿por qué me decías que después de contármelo no iba a darte más besos y todas aquellas cosas? Al contrario, ahora te quiero más. Mira cómo te quiero. Y Lolita, al decir esto, le daba apasionados besos. Espera, espera, no me beses. ¿De qué murió tu hermano? ¿No dijeron los médicos que había muerto de una mojadura que había cogido? Sí, pues esa mojadura, Lola, la cogió por causa mía. Sí, la cogió por causa mía. Una tarde en que estaba lloviendo a cántaros, fue a esperarme al colegio. Le vi por los cristales metido en un portal, en el portal de enfrente. No traía paraguas. Cuando salimos yo me tapé perfectamente porque la criada había traído uno para mí y otro para ella. Pepito no siguió al descubierto, llovía atrozmente y yo, en vez de ofrecerle el paraguas y taparme con él, con el de la criada, le dejé ir mojándose hasta casa. Pero no fue gusto mío, Lola, por Dios, no lo creas, fue que me daba vergüenza. Al decir estas palabras le embargó la emoción, se le anudó la voz en la garganta y rompió a sollozar fuertemente. Lolita se la quedó mirando un buen rato con ojos coléricos, el semblante pálido, las cejas fruncidas. Por último se levantó repentinamente y fue a reunirse con sus amigas que estaban algo apartadas, formando un grupo. La vi agitar los brazos en medio de ellas narrando, al parecer, el suceso con vehemencia y observé que algunas lágrimas se desprendían de sus ojos sin que por eso perdiesen la expresión dura y sombría. Asunción permaneció sentada con la cabeza baja y ocultando el rostro entre las manos. En el grupo de Lolita hubo acalorada deliberación. Las amigas se esforzaban en convencerla para que otorgase su perdón a la culpable. Lolita se negaba a ello con una mímica, lo único que yo percibía, altiva y violenta. Luisa no cesaba de ir y venir consolándola a su triste amiga y procurando calmar a la otra. El sol se había retirado ya del paseo, aunque anduviese todavía por las ramas de los árboles y las fachadas de las casas. La estatua de Apolo que corona la fuente del centro recibía su postrera caricia. Los lejanos palacios del paseo de Recoletos resplandecían en aquel instante como si fuesen de plata. El salón estaba ya lleno de gente. Después de discutir con violencia y rechazar enérgicamente las proposiciones conciliadoras, Lolita se encerró en un silencio sombrío. Al ver esta muestra de debilidad, las amigas apretaron el asedio, enviando cada cual un argumento más o menos poderoso, sobre todo Luisa. Era incansable en formar silogismos que alternaba sin cesar con súplicas ardientes. Al fin Lolita volvió lentamente la cabeza hacia Asunción. La pobre niña, en la misma postura, abatida, ocultando siempre el rostro con las manos, al verla, debió pasar un soplo de enternecimiento por el corazón de la irritada hermana, destacándose del grupo y viendo hacia ella, le echó los brazos al cuello diciendo: no llores, Conchita, no llores. Pero al pronunciar estas palabras, lloraba también. La cabecita rubia y la morena estuvieron un instante confundidas, rodeando las amigas y ni una sola dejó de verter lágrimas. Vamos, niñas, que nos están mirando, dijo Luisa. Enjugad las lágrimas y vamos a pasear. Y en efecto, llevándose el pañuelo a los ojos, la primera, con rostro sereno y risueño,
se mezclaron agrupadas entre la muchedumbre y las perdí pronto de vista. Armando Palacios Valdés, escritor español del movimiento realista. ¿Cómo ven este texto? Esta confesión de un crimen. El valor que tuvo que tener esta chica para confesarle a su amiga la muerte de su hermano. Que no fue su culpa, ¿no? Al fin y al cabo, fue culpa de él por quererla esperar ahí. Pero el amor lo puede todo, ¿no? Bueno, se dan cuenta, bueno, este cuento es publicado a fines del siglo antepasado, ¿no? Utiliza un narrador en primera persona, ¿sí? ¿Quién es el narrador en primera persona? Pues ese testigo que está escuchando la formación para que vean que pues el cuento puede andar en todas partes, ¿no? Hasta cuando escuchamos conversaciones o ya hoy en día leemos que vamos en el transporte público y de repente se nos pone en la vista una conversación de WhatsApp que alguien va escribiendo, ¿no? Y ya hasta ahí nos enteramos de cosas. Ahí puede estar el cuento, ¿sí? Y está narrado en primera persona y el narrador también es personaje, que no hemos hablado de los narradores, pero lo vamos a hacer. El narrador es el personaje, es ese testigo de la historia que se está contando. El primer párrafo, dense cuenta cómo nos sitúa en el lugar, nos sitúa en el tiempo, nos los presenta a los personajes, digamos que nos informa dónde y cuándo se va a desarrollar toda esa acción, nos presenta el problema, ¿sí? Ya en el segundo párrafo, pues se nos describe el lugar, cómo son los personajes, y luego ya en el cuarto párrafo, pues comienza ya lo propiamente narrativo, ¿no? Los hechos, las acciones, aunque pues no se abandona pues totalmente lo narrativo, ¿no? Ya después del cuarto párrafo, pues encontramos diálogos, ¿no? Y ya a partir de ese momento se va alternando la narración y los diálogos, ¿sí? ¿Por qué les quise mostrar este texto? Por dos cosas, para que pues puedan darse cuenta que el cuento pues puede estar en cualquier lugar, ¿no? Nada más pues hay que estar alertas para capturar el cuento, ¿sí? Y también eh, quise mostrárselos por si ustedes tienen la pregunta, ¿no? ¿Cómo se escribe un cuento? ¿Cuáles estrategias narrativas son necesarias para escribirlo? Y pues la respuesta versa en que para desarrollar, digamos que el oficio de escribir, pues es recomendable entender las diversas estrategias del discurso que se van a emplear, ¿no? ¿Y cuáles son esas estrategias del discurso que se van a emplear? La descripción, la narración, los diálogos y los monólogos. Todas esas estrategias discursivas, pues con el fin de aplicarlas, pues de manera muy eficaz en nuestros cuentos. También digamos que en esta parte de las estrategias entra el ritmo, no entran los modos en la narración, y quizá valga un poco que ustedes echen mano, traten de investigar sobre la teoría literaria que se ha ocupado, ¿no? Pues digamos que un largo tiempo en desmesurar y categorizar todas estas cuatro estrategias, discursivas. Cuando hablamos de estrategias discursivas, repito, nos referimos a esas formas básicas que utilizamos para escribir una historia, ¿no? Acuérdense, descripción, narración, diálogos y monólogos. Si esas son las cuatro estrategias
discursivas que conocemos, ¿no? Que se utilizan para escribir, ¿sí? Si nos vamos bueno, yo creo que desde niños, ¿no? Desde niños se nos pide hacer referencia a aquello que percibimos. Yo creo que en la descripción no tenemos problema porque desde niños la practicamos, ¿no? Pues hasta en términos sensoriales, ya después, pues traducidas en palabras, los colores, los sabores, los olores, las líneas, los sentimientos, todo eso pues incluye la descripción, ¿no? Nos la han pedido siempre que la hagamos. Y en cuanto a la narración, Genet, ayer el maestro Jorge hablaba de Jean Genet, ese teórico de literatura. Genet reconoce la narración, relato e historia como sinónimos, ¿sí? Sin embargo, digamos que ya para fines de estudio, pues él define narración como el acto de narrar en sí mismo, ¿sí? Él así define narración, el acto de narrar en sí mismo. Relato, Genet lo define como el enunciado narrativo, ¿sí? Es decir, el discurso oral o escrito que asume la relación, pues, del acontecimiento con una serie de acontecimientos. Y define Genet historia o diégesis, historia y diégesis, que ayer, si no conocían esa palabra, ayer el maestro Jorge la presentó, historia o diégesis. eh, es pues la historia total, todos los acontecimientos que se van a incluir en el texto, ¿no? A partir pues, de cierta estructura, ¿no? Entonces, él así define narración. Entonces, les pido que al momento de escribir sus cuentos, pues traten de pensar en esto, que tienen que utilizar estas estrategias discursivas y tienen que estar presentes: narración, descripción, diálogos y, si es posible, algún monólogo, ¿no? Recuerden que el monólogo es el diálogo interior, ¿sí? Que hacemos nosotros. No sé si han leído La vida es sueño de Calderón de la Barca, y hay muchos monólogos. Bueno, hay muchos monólogos muy famosos, ¿no? Y muy importantes. Los monólogos de la vagina, que es una puesta en escena que en la actualidad se ve mucho. Hay un monólogo de Anton Chekhov, que se llama, que es un monólogo extraordinario, que si pueden con ese monólogo váyanse a dormir hoy. Es nada más página y media sobre el daño que causa el tabaco. Lean ese monólogo de Chekhov antes de irse a dormir hoy. Y les va a gustar. Es una obra literaria tremenda, muy famoso. Incluso el maestro Jorge ha representado, híjole, no grabé la sesión, qué barbaridad. Ah, no, sí, sí está ahí grabando, ¿verdad? Él ha hecho ese monólogo, Jorge, ¿no? Si pueden, repito, antes de irse a dormir, vean ese monólogo. ¿Qué pasó, Diego? Ya te perdimos. Creo que se desconectó, ¿verdad? No, Diego. Pues me sigue marcando aquí que está conectado, porque de hecho él está grabando la sesión y me parece aquí que la está grabando. No sé qué le pasó. No lo veo.
No, ya desapareció así completamente. Ya no hay clases, yay, todos a la playa. Sí, estaría bien. Con este calorcito en la playa para un rato. Bueno, que ya aquí ahorita ya no hace tanto calor, ya se refrescó un Híjole, poquito. íbamos bien y me sacó. Bueno, les decía que si es posible, vayan a dormirse y lean sobre el daño que causa el tabaco. Y recuerden las 4 estrategias discursivas que tienen que tener presentes al momento de escribir su cuento: narración, descripción, diálogos y monólogos. Ya se fue Diego, otra vez. ya lo perdimos. Creo que Yo creo pues de sí, ya. A ver, dime. que yo creo de ser su internet, ¿no? Ajá, por lo de la actualización también. También puede ser la actualización. Porque aparte de la actualización del Teams, está una actualización crítica de Windows y también está ocasionando Eso sí. cosas raras. Bueno, creo que ya otra vez estoy aquí. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Cómo vieron? ¿Qué les pareció hoy? ¿Les gustó la sesión? Comentarios, retroalimentación. Pues me gustó y me dejaste más para investigar. Digo, yo más o menos de la época del siglo XIX, pues creo que la Letra Escarlata, que fue la que he leído más o menos de la época, y pues sí me ha gustado, la verdad, me gustó mucho. Bueno, muchas gracias, José Luis. ¿Alguien más? Dice Katia, muy interesante, gracias. Jessica, ¿cómo ves? Abril. Hola, pues a mí la verdad es que bueno, las 2 primeras no pude estar presente porque estaba trabajando, pero ya después le dije a mi jefe, ¿sabe qué? Quiero los viernes porque necesito estar en la casa a las 7 de la noche. Afortunadamente me dijo que sí. Entonces, todas las clases que he visto con usted, la verdad es que estoy fascinada, se me hacen así, inmediatas, rápidas, muy entretenidas. La verdad es que me la paso muy bien, me gusta mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Abril, muchas gracias a ti. Bueno, pues ya antes de que me vuelva a sacar, pues nos vamos a despedir. Recuerden que la siguiente, bueno, no sé, porque sí tienen que estar completas sus 16 clases. Entonces, no sé si es conveniente que sí la suspenda, porque de todas maneras yo en la secundaria voy a seguir trabajando hasta el 26, ¿no? Entonces, pues no sé si sí conviene que la suspendamos. Se puede esta semana entrar a la plataforma o, ¿cómo ven? Sí, Buenas noches, Diego. ¿Y qué hola. pasa si tenemos las 16 clases? No, sí, esas sí se tienen que dar completitas, si no, no me pagan, Jenny. Yo no he entrado, me parece que a Bueno, una. yo las tengo que dar. Si tú no entras, pues Este, ves las grabaciones, ¿no? ok, Para que obtengan su constancia, ahí están, me tienen que entregar esas 2 actividades, ¿sí? Y ver las grabaciones, pues estar presente, aparecerse, pues en algunas sesiones. Y yo ya no tengo tema, y aquí está José Luis de testigo, que no tengo mucho tema
darle la constancia, no me pongo tan exigente en el 80%, ¿sí? Que se pide. Con que estén sus dos actividades en la plataforma, tienen su constancia, ¿sale? Ni siquiera les pongo una calificación numérica, nada más es una breve retroalimentación la que les doy. ¿Sí? No se asigna calificación numérica. ¿Sale, Jenny? Ok, muchas gracias. Bueno. Bueno, compañeros, compañeras, pues vámonos a descansar. Y mm, bueno, es que no entraron muchos también ahora. Les iba a decir, bueno, pues nos vemos el viernes, pero si mando el correo van a decir, bueno, ¿qué no son vacaciones, etcétera? Entonces, mejor pues sí vamos a tener que suspender, ¿sale? Entonces nos vemos dentro, pues de una semana, dentro de 15 días, ¿no? Pues nos podemos reunir para tomar un cafecito. Un cafecito literario. Pues sí, Bueno, pues estaría. ya sea el viernes o el sábado, nada más uno de los dos días, o sea, nada más. Así que para un cafecito Y literario lo para decir. grabamos y ya eso mando de evidencia. Ándale. ¿Sale? Bueno, sí, pues sí estaría padre hacerlo. ¿Sale? Y invitas al profe Jorge otra vez. Sí, él encantado. ¿Vale? Bueno, pues que disfruten su semana de receso académico. Si se arma lo del café literario, pues les mando el correo, una liga. Sí, y ya los que puedan entrar, pues bienvenidos. ¿Sale? Abril, Órale, bye. antes de irnos, ¿qué quieres decir? Bueno, antes de que nos vayamos, nada más era como preguntar si esta semana no va a recomendar un libro como en especial para leer esta semana. Pues sí, quería recomendarles uno, que es de Ítalo Calvino, que me gusta mucho, a Jorge también le gusta mucho. Si una noche de invierno, un viajero. Es una novela preciosa. Y creo que sí está disponible en internet. Si una noche de invierno, y vean nada más qué bello título. Si una noche de invierno, un viajero. Bueno, Gracias. que tengan muy feliz receso académico. Nos vemos dentro de 15 días. Si se arma lo del café, les mando la liga. ¿Sale? Disfruten, descansen de sus módulos. Si tienen cosas pendientes, pues hay que hacerlas lindas, ¿sale? Bueno. Abril, luego nos enseñas lenguaje de señas, que yo lo único que sé decir es gracias y rápido. Gracias, es así. ¿Sí? ¿Quedó? Hasta la vista es. Adiós. 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 Bueno, pues adiós. Muchas Gracias. gracias. Descanso. Feliz descanso. Cuídense mucho. Bye, Bye. José Luis. Bye, Linda. Bye, Katia. Disfruta tu paseo. Bye, Jessy, Tania, Lisbeth, Gloria, Azul. Que estén muy bien. Bye, bye. Hasta mañana.